¿Podría hacer un breve recuento sobre la historia de este concepto? Para eso, prefiero utilizar a un gran historiador del darwinismo, un historiador de la biología que se llama Jean Gaillon, que está vivo, es francés y que pues acá en la facultad lo hemos leído mucho. Y él tiene un bello artículo que se llama Eugenismo. Este autor, Jean Gallon, habla de 4 fases de la eugenesia, es decir, la eugenesia existe antes de que exista la palabra. En 1883, recordemos, Galton inventó la palabra, pero no inventó el sentido, es decir, la ideología sobre el mejoramiento de la raza. Digamos que en el tiempo antiguo había muchas prácticas de mejoramiento de los fenotipos. Precisamente Galton, el que inventa la palabra, proviene de un medio de naturalistas ingleses, al que pertenece también Darwin, que se dedican al mejoramiento de animales y plantas. O sea, son, digamos, agricultores y zoocriadores que saben mucho de razas de animales. Darwin, por ejemplo, era muy aficionado al cultivo de las palomas de raza, y digamos en ese medio es un saber muy antiguo que en el siglo XIX se está formalizando muy bien, que es el mejoramiento de las especies por vía de selección de caracteres. Pero eso lo hace la humanidad desde cuando inventó la agricultura. Pero bueno, desde el punto de vista del discurso y desde la filosofía, el texto, digamos, muy clásico que se cita para decir que el discurso de la eugenesia es antiguo, es la República de Platón, donde el filósofo provee la idea y la fomenta, la defiende, la idea de que cierta aristocracia debe reproducirse ella misma entre ellos mismos y nunca debe mezclarse con la plebe, que es como una idea, o sea, los, los fuertes, los sabios, los buenos, los nobles se reproducen entre ellos y la plebe y los esclavos se reproducen entre ellos, pero nunca se deben mezclar, porque esa es la forma de mantener una raza firme y fuerte. Entonces es una ideología muy antigua, esa es como la etapa antigua. Luego viene una fase que se llama, digamos, más naturalista o racialista, que es la época de Galton, cuando él enuncia el término eugenesia, y que él piensa que la herencia se debe modificar basados en la teoría de la evolución. Entonces esa época, digamos, es una época más de racialismo. Racialismo se le llama así en historia de la ciencia, se usa ese término para hablar del racismo cientificista o revestido de cientificidad. O sea, no es el racismo primitivo, ordinario, de rechazo del otro, sino un racismo que tiene un discurso científico apoyándolo. A ese tipo de racismo se le dice racialismo o racismo científico. Es una ideología también, el racialismo tampoco es una ciencia, y tiene una base eugenista importante. O sea, la eugenesia viene a ser un discurso ideológico para sustentar el racialismo. Esa sería como la segunda fase. La tercera fase sería una fase jurídica y política, es decir, cuando aparecen discursos políticos y aplicaciones jurídicas de esos principios. Es decir, que se vaya desde las leyes a obligar a la población a realizar prácticas eugénicas. Por ejemplo, no dejar casar a los que se considere que no deberían reproducirse, por ejemplo, los degenerados que van a reproducir más degeneración. Entonces hay prácticas como el certificado médico prenupcial, es un ejemplo, que hace que
los médicos certifiquen quién se puede casar. Ese es como en la historia de la eugenesia, el certificado médico prenupcial que se adoptó en muchos países, en Colombia nunca, pero en Estados Unidos y en Argentina sí, en los países escandinavos. El certificado médico prenupcial era una intervención médica prematrimonial, o sea, es decir, pueden ir donde el padre, donde el cura a casarse solo los que tengan un certificado médico que diga que son ejemplares sanos y fuertes, más o menos en esos términos. Pero eso es de la época de la eugenesia jurídica y política. Digamos que arranca más o menos desde 1905, cuando Galton hace como una segunda definición de la eugenesia. La primera definición que él hizo fue muy biológica, que es la de 1883, y la segunda definición que hace en 1905, cuando él ya tenía 83 años, esa definición es muy política, porque piensa que la eugenesia es un conjunto de técnicas y de saberes que apuntan al mejoramiento de la raza, de las sociedades humanas y del futuro de la humanidad. Una cuarta fase es la de la posguerra. Cuando hablamos de posguerra es después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque durante toda esa fase jurídica política de la eugenesia de 1910 a 1945 hubo muchas aplicaciones en muchos países del mundo del discurso eugenista. Y la aplicación más extrema fue el exterminio de los judíos y los gitanos por parte del régimen nacionalsocialista alemán. Pero el régimen nazi había comenzado, lo explica muy bien Jan Guyon en su artículo, había comenzado a hacer selección de la población, eliminando a muchos alemanes tarados, locos, delincuentes. O sea, las cifras de eliminación antes de que comenzara el genocidio judío y gitano son altísimas en el régimen nacionalsocialista. Entonces, la eugenesia negativa, se le llama eugenesia negativa a las prácticas eugenistas por eliminación, o sea, impedir la reproducción, impedir que siga vivo, impedir, o sea, cuando las prácticas eugenistas lo que tratan es impedir, se llama eugenesia negativa. Y cuando las prácticas eugenistas lo que tratan es fomentar algo de la vida, se llama eugenesia positiva, porque hay prácticas eugenistas que en vez de cercenar, anular, suprimir, lo que hacen es fomentar, permitir. Entonces existen los dos tipos de eugenesia, los dos se practican al mismo tiempo, pero el gran ejemplo de la eugenesia negativa es el régimen nazi. Entonces esa digamos que es como la cuarta fase, es el régimen nacionalsocialista. Mejor dicho, con el régimen nacionalsocialista, con lo que a veces llaman la derrota de Hitler, es que termina esa fase y comienza a partir de, termina la tercera fase, que es jurídico-política, y comienza una fase donde retrocede el uso de las palabras que tienen que ver con eugenesia. Las palabras que tienen que ver con eugenesia, eugenismo, eugénico y eugenesia desaparecen porque empiezan a ser consideradas de forma vergonzosa. O sea, hay una gran vergüenza por parte del estamento médico mundial frente a la eugenesia, porque la eugenesia no se practicó solamente por el régimen nazi, sino en muchos regímenes políticos y en muchos países, y hay una gran vergüenza de todo el estamento científico mundial frente a la eugenesia. Y entonces se comienza como a solapar ese discurso. Pero lo que nos muestra Jan Guyon es que no desaparece. O sea, no desaparece como la intención eugénica, la tentación eugénica y las posibilidades eugénicas no desaparecen. Ahora, habría que hacer unas distinciones entre, digamos, por qué las posiciones del mundo antiguo, por ejemplo la de Platón, de mejoramiento de la raza,
no son propiamente un eugenismo, es porque en esa época, en esa sociedad y en las sociedades de soberanía, pues no se intentaba intervenir la población. Cuando se comienza a intentar intervenir la población es cuando aparece una alianza entre la soberanía y el poder de la medicina, eso es en el siglo XVIII, en los regímenes europeos, y digamos que ya habría posibilidades de hacer prácticas eugénicas, aunque no exista todavía la palabra y todo eso. Durante lo que llamamos el antiguo régimen o toda la época de soberanía monárquica, pues hay un dominio aristocrático de las sociedades, hay una aristocracia, unos señores, digamos que dominan en todo el régimen feudal, toda la clase aristocrática y de los señores, digamos, vive en una ideología de la transmisión del poder a través de la sangre y del linaje. Entonces, digamos que eso también se asocia con prácticas eugénicas. En realidad, en esa sociedad los que llegan a ser individuos, los que deciden quién vive, quién nace, el fomento, o sea, no tienen la idea de población, sino solamente de sujetos y súbditos. Entre los sujetos y los súbditos son gente sin derechos, y toda esa gente sin derechos, digamos que se reproduce solo naturalmente. En cambio, la aristocracia tiene una gran intervención sobre sus prácticas de matrimonio y de reproducción. Entonces, toda esa, digamos, toda esa teoría de la sangre, del linaje, de ser bien nacido, de ser de alta cuna, toda esa teoría se asocia también con la eugenesia. ¿Qué es lo que le falta? Pues que no ha habido un discurso científico dirigido al mejoramiento de la población. No existe, aunque existe la ideología de los bien nacidos. Entonces, esa es otra diferencia que habría que hacer. ¿Qué es lo que se junta cuando nace el discurso eugénico a finales del siglo XIX? Se junta la historia natural, la teoría de la evolución, una teoría de la herencia que están haciendo y un gran debate de si se nace torcido o si las taras se adquieren durante la vida. Hay un gran debate sobre eso y de si las taras que se adquieren durante la vida se heredan o no. Galton en particular es un gran científico, él piensa que, digámoslo de alguna manera, que uno nace de una vez con todo un programa y que se debería fomentar la reproducción de la gente que nace con los mejores caracteres. Practicar la selección artificial como se practica la selección artificial para el maíz o para las palomas o para las coles, tal y como la había pregonado Platón. Pero la gran diferencia acá es que ya estamos en unos regímenes republicanos, la ciencia ha cobrado un gran poder, la teoría de la evolución ha provocado un escándalo mayor y se plantearon las preguntas digamos, de la historia de los seres vivos y la pregunta por la herencia de los caracteres, de caracteres fijos o adquiridos. Entonces es un contexto muy diferente, por eso el contexto en el que nace la eugenesia no se confunde con digamos, las fases antigua y esa fase pues del mundo aristocrático, no se confunde. Ya digamos el problema, el último problema es ver si la eugenesia tiene vigencia hoy, porque según lo que hemos mostrado hasta ahora es un discurso muy desprestigiado por lo que pasó con el genocidio judío y gitano.